La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Está Juan Diego Montalva de nuestro newsletter favorito de política. Más política, que es parte del mostrador. Buenos días, Juan Diego. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y también se encuentra Jorge Gómez, parte de la Fundación para el Progreso, para conversar esta mañana. Buenos días, Jorge. Hola, Jorge. Hola, buenos días, Nicolás. Hola, Fran, ¿cómo están? Bien, acá. Jorge, ¿te podemos ver? Estamos a través de videollamada. Si te podemos ver para el streaming. Ahí está. Estoy. Eso es más humano. No la sensación que no hay una inteligencia artificial ahí. Claro, es el mismísimo Jorge. Podría siempre, Sí. podría haber. Estoy preocupado. Ahora hay que verlo todo. Vamos a hablar acerca de todo lo que está sucediendo con respecto a el rol de Javiera Martínez, la directora de AIPRES en la reforma tributaria, el caso convenios, y todo lo que ha ido pasando con el tema del caso de los convenios en Antofagasta y otros. Pero yo quisiera partir hablando acerca de Javiera Martínez, que es la cuarta mujer que es directora de presupuestos y una de las responsables que los recursos sean empleados de forma eficiente, y que también está invitada a declarar por la Fiscalía, al igual que los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes. Ahí apareció el día domingo en Canal 13 el ministro Marcel, que la blindó de alguna manera. ¿A qué se está jugando y por qué hemos llegado a este punto? Creo que es interesante recoger las perspectivas y hablar del tema de la confianza pública y las consecuencias de todo esto al extenderlo en el tiempo. Juan Diego. Sí, mira, yo creo que hoy día tener la chapa de RD es realmente lo peor que te puede pasar, ¿no? Es como objetivo claro de la oposición. Entonces empezamos con Giorgio Jackson, que ya, bueno, da un poco de pena. La situación de él es a lo menos compleja. Me señalaban de que la única posible salida es que él renuncie públicamente, ¿no? Ya el gobierno decidió no sacarlo, entonces... Y ahora llegamos a Javiera Martínez. Bueno, obviamente entre medio hemos tenido a Crispi, hemos tenido a varios otros RD, en donde realmente tener la chapa RD hoy día es bastante costoso. Entonces, llegamos a Javiera Martínez. Javiera Martínez, lo que he logrado conocer es que es, sin lugar a duda, una de las grandes militantes de RD. Grandes militantes en términos de una persona profesionalmente muy buena. Uh-huh. Es como la masa crítica de RD, la persona más respetada dentro de ese chaqueteo que puede haber en un partido nuevo, joven. Es una persona muy estimada y, sin lugar a duda, cuando Mario Marcel, un famoso y muy destacado director de presupuesto, dice que ella es la mejor directora de presupuesto que ha habido desde el retorno de la democracia, no queda nada más que decir, yo creo, ¿no? No, se la está jugando. O sea, y eso uno ahí entra a pensar, bueno, probablemente lo sea. O sea, por la voz creíble, Marcel. Sí, ahora la pregunta es hábil de parte del Estado, de parte del gobierno, blindar y hablar tanto y de esa manera de una persona? O sea, lo que está haciendo ahí es realmente ponerla como florero en la mesa, ¿no? O sea, yo creo que ella, Javiera Martínez, con esa frase se transformó en la persona más relevante de la semana. Sí, es verdad. Instala al personaje que estaba bajo radar. Estaba bastante piola, tranquila. Ella, los jefes de presupuesto son de bajo perfil, por lo general. Bueno, pero eso también te puede decir de que el gobierno tiene una esperanza en que la cosa se aclare. Sí, pero o por lo menos construir una narrativa a favor diciendo, mira, si pongo a alguien que es probo, adelante, lo banca el resto, que en este caso es Marcel, y está fuera de radar, es como decir, no todos son así. Sí, pero está el gobierno en condiciones de blindar a alguien hoy. No, pero hoy día, por ejemplo, venía Javier Macaya, ya pidió la renuncia. Ya empezaron todos a salir a pedir la renuncia. La oposición es oposición antes que todo, y eso implica que apenas se atisba una idea, un personaje a cual golpear, van a salir a golpearlo, y eso es lo que se hizo con Javiera Martínez. Te insisto, yo por lo que conozco, ella es bastante destacada en su área. A mí, cuando lo nombraron, me llamó la atención por lo joven que era. De verdad. 35 años, ingeniera industrial en mina de la Universidad Católica. Sí, industrial en mina, imagínate. Él me llamó la atención lo joven que era. Sin embargo, obviamente parece que para Mario Marcel es un personaje relevante. Él destaca un elemento que no es menor,
que es que ella fue clave en el ajuste fiscal del año pasado, uno de los ajustes más brutales que ha habido en el gobierno, y de verdad es notable, ¿eh? Yo no sé si todo es responsabilidad de ella, pero él le adjudica ese elemento que es muy importante para este gobierno y que fue clave después de todos los IFES y cuando se abrió la billetera y se reventó la inflación. Entonces, en ese sentido, le adjudican algo bastante relevante. Uh-huh. Yo no sé si también sería Marcel también relevante en eso, pero él le regaló todas las flores y todas las chapas de clave en ese ajuste fiscal. Igual dentro de todo, y acá quiero conectarme con Jorge, esto es la respuesta de domingo de lo que sucedió el viernes, cuando entrevistan a Daniel Andrade en Contigo en la Mañana, y siento yo que Andrade quema a su movimiento, los quema todos, los expone en sus declaraciones. Jorge, ¿estás de acuerdo con ello? ¿Tienes alguna lectura de lo que pasó en estas últimas horas con respecto al caso? A mí me parece que la entrevista de Daniel Andrade abre un flanco que eventualmente el gobierno no esperaba, pero que humanamente es muy explicable. En el fondo, Andrade ve que desde la coalición a la cual él pertenece, lo que se hace es mandarlo al ostracismo, ¿cierto? Diego Ibáñez dice que desaparezca, que se aleje, de alguna forma todos literalmente le dan la espalda y él queda como una especie de chivo expiatorio, y él trata de defenderse en ese contexto y obviamente decide hablar, y probablemente va a seguir hablando más y dando más antecedentes. Por ejemplo, indica que no fueron ellos como Fundación Democracia Viva los que se contactaron con, en este caso, personeros del gobierno, sino que fue al revés. Y eso abre un flanco importante, porque de alguna forma acá queda la duda si es que esto fue un episodio específico y muy acotado de corrupción, o si hay una decisión política detrás. Y esto de alguna forma abre el flanco a el problema o lo que se suscita respecto a las decisiones tomadas en el Consejo de Auditoría del gobierno, donde está Javiera Martínez. Y a mí me parece que eso explica este blindaje que trata de hacer Mario Marcel el día domingo, porque a mí me parece que hay dos puntos clave en esto. Mario Marcel hace un blindaje donde trata de explicar lo preparada y lo bien preparada que está Javiera Martínez en el cargo, y dice que es la mejor, en el fondo, funcionaria en ese cargo, etcétera. Pero a mí me parece que ahí hay una confusión conceptual, porque una cosa es que una persona sea muy preparada, muy instruida en un ámbito determinado, pero eso no le exime de eventualmente estar en una situación de corrupción. Y yo creo que ahí Marcel comete un error que a mí me parece que es importante considerar, que él nunca explica si la decisión que se atribuye a Javiera Martínez de, por ejemplo, bajar los niveles de exigencia para la entrega de recursos, y además esta idea de la glosa, esencialmente, de no ponerle ojo al tema de las entregas como directas de recursos, es una decisión no solo dentro del marco de las reglas legales, sino que además sí es una decisión adecuada. Y ahí entra en contraste con lo que dice el ministro Montes. Es decir, el ministro Montes dice, mira, si esa decisión no se hubiera tomado, nosotros habríamos tenido antecedentes antes para evitar este tipo de situaciones. Entonces a mí me parece que ahí Marcel de alguna forma trata de blindarla con una falacia, digámoslo así, que es como, mira, como es tan instruida, como estudió en el extranjero y esto y lo otro, entonces no podría ser corrupta. Lo que a mí me parece que es una falacia muy engañosa, porque una persona igual podría incurrir en ese tipo de situaciones. Y de alguna forma, con la entrevista de Andrade, queda la duda si es que aquí hay un mecanismo, en el fondo, de como, y aquí yo tengo que hacer alusión a un mecanismo que Íñigo Errejón plantea, ¿cierto? De sostener a la militancia a través de la sociedad civil, a través de las fundaciones. Perdón, Jorge, aclaremos la historia, en un párrafo, ¿qué pasa con Íñigo Errejón? Que también hay un video circulando y que siempre ha tenido contacto el mundo RD con España. Dale. Se supone que es como uno de los intelectuales de Podemos, ¿cierto? Era. Un dirigente de Podemos, ¿cierto? O era. Sí, lo era. Muy influyente, sí, dentro de las nuevas izquierdas, si queremos llamarlo así, que él en varias ocasiones ha planteado la necesidad de sostener a la militancia. Él en el fondo dice, hay que sostener a la militancia cuando no se está en el gobierno.
que yo creo que ahí hay una lógica muy perversa, porque en el fondo es como, miren, tenemos que sostener a la militancia cuando no nos hacemos del control de los puestos del Estado, y como lo plantea él, ¿cierto? Hay que sostenerla a través de las fundaciones. Y de alguna forma la dinámica ahí es, bueno, ¿cómo se financian las fundaciones? Obviamente hay que obtener recursos desde el aparato estatal, ¿cierto? Sí, hagamos un apunte, pero permítame hacer una capite. De alguna manera, ese es el conflicto de la izquierda, porque por derecha la militancia se sostiene porque vuelven al mundo privado. Claro, cojo, exactamente. No esa. Hay que hacer esa capite. Claro, que a mi parecer es lo lógico, es decir, cuando tú dejas de cumplir una función gubernamental, una función política, como literalmente tienes que, en el fondo, buscar tu trabajo y tus fuentes de ingreso de forma particular, privada. Claro, lo que dicen algunos es agarrar la pala. Pero por otro lado también la izquierda dice, ¿por qué yo no puedo seguir, o gente de izquierda, porque hay gente de izquierda que se va al mundo privado, eso es indudable, ¿por qué yo no puedo seguir creyendo y yendo a estructuras de militancia o ideas similares que las ONG podrían abrazar? Ese es el debate. Claro, pero ahí Danilo, el punto, Nicolás, es, por ejemplo, que tú eso lo puedes hacer. Claro. Pero no lo hagas a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos, claro, y menos, esa es la crítica. no lo hagas a nombre de los más pobres de un país. Ese yo creo que es el punto más grave acá. Porque estamos también con Danilo Herrera, analista político, cientista político. Sí, me quiero hacer cargo de un par de falacias que se dijeron acá, porque es importante decir que el Consejo de Auditoría del Estado, que depende de la SECPRES, no ha sesionado en este gobierno. No fue una decisión del Consejo, fue una decisión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, dependiente de la SECPRES. Y aquí la división de la DIPRES va como parte de este consejo que nunca ha sesionado en esta administración. Solo para aclarar, porque se dicen muchas cosas, quizá algunos panelistas se compran los TikTok que aparecen, que aparecen con voy a fake. hacer de Don Francisco. ¿Qué es la DIPRE y qué es la SECPRES? Rápidamente. Ya. La DIPRE es la Dirección de Presupuestos, que depende, que Javiera Martínez es la directora. Y la SECPRES es la Secretaría General de la Presidencia, que cuando se tomó esta decisión, el ministro era Giorgio Jackson. Pero lo tomó la Secretaría Ejecutiva, no lo tomó el directorio. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, nunca fue parte de esta decisión, al menos formalmente, y no hay, porque ¿Era la nunca Secretaría Ejecutiva? ¿Ah? ¿Quién era la Secretaría Ejecutiva? Es una funcionaria de SECPRES. ¿Macarena Lobo? No. No, porque ella también es parte del consejo que nunca ha sesionado. Y de hecho, el ministro de SECPRES, ahora Elizalde, anunció que van a revivir un proyecto de ley de la presidenta Bachelet para solucionar el tema para hacer cambios en este consejo y obligar su sesión, ¿cachai? Hay varios aspectos administrativos que se van a cambiar, pero solo aclarar que el consejo no tomó esta decisión. Fue la Secretaría Ejecutiva, que fue SECPRES al final del día. Buen punto. Un detalle que quiero hacer, está bien la maldad, obviamente todos estamos en desacuerdo con el hecho de que estas fundaciones reciban plata del Estado y que ellos vivan de las fundaciones. Pero ojo, yo ahí haría un matiz, que es que cuando ellos, y lo que te dice la gente de Revolución Democrática, es que ellos tenían que tener una pata en la sociedad civil y una pata en el Estado, es principalmente por tener relaciones con las bases, ¿eh? No es solamente que un lugar de empleo. Y en ese sentido yo creo que es legítimo de parte de ellos. Lo que pasa que el mecanismo que utilizaron no es el mejor, o vamos a decir un poco bastante turbio, pero a mí me parece razonable que esta nueva generación dijera, mira, nosotros tenemos que tener una pata en la sociedad civil, y por eso es tan grave para Revolución Democrática, porque Revolución Democrática, acordémonos que viene de techo, y ustedes lo han dicho varias veces, ellos vienen de organizaciones no gubernamentales, vienen de sociedad civil que les permite tener nexos con lo que está pasando en campamentos, en poblaciones, en el país. Entonces, la intención es principalmente que ahí se podría lograr esa relación. Y el otro punto que ahora ha salido a colación, que es bastante llamativo y que a mí me dijo, yo cuando me lo contó me pareció un poquitito ingenuo de su parte, pero me dijo que todo esto se produce
porque ellos porque el presupuesto del año no había logrado ejecutarse. Entonces, un RD me dice a mí, oye, entiende esta cuestión, tú sabes que el primer año es el año más difícil porque estábamos entrando, el presupuesto ya estaba hecho, y cuando llegamos a la mitad del año, en septiembre, me dicen, había mucho del presupuesto que no se había ejecutado, y por eso es que se da esta situación en donde se libera una cantidad de dinero con el fin de gastarlo antes de que termine el año. ¿Por qué? Porque si tú no gastas ese dinero, el próximo año te bajan el presupuesto de tu claro, repartición. Entonces, eso es lo que el argumento que me decían, pero a lo que voy, 2 puntos ahí, que el vínculo con la sociedad civil es una manera de tener base política, tener militantes. Social, claro. Y lo otro, y que esta liberación de dinero es producto de que el gobierno estaba inexperto en la ejecución de los presupuestos. Y a mí me parece un poco ingenuo, pero esa es la argumentación que te dan ellos. Claro. Igual esto ocurre en todas las administraciones. En todas las administraciones, en septiembre, quizá un poco antes, un poco después, se asustan en todas las reparticiones del Estado porque no se ha ejecutado plata. Y en octubre aparecen las transferencias directas, porque cuando tú le transfieres, si tú eres un servicio público cualquiera, tú le transfieres a una fundación o a un organismo internacional y se entiende por ejecutado. Entonces, independiente que la fundación o que el organismo internacional ejecute la plata después, para la DIPRES se entiende por ejecutado, entonces estamos ok con la ejecución presupuestaria. Solo agregar algo que mencionaban acá, el mecanismo, como que esto hubiese un mecanismo para robar plata. Yo quiero saber, yo entiendo que esto, todos entendemos y estamos de acuerdo que esto es corrupción, lisa y llanamente, pero yo quiero saber alguien de oposición, incluyendo el senador, ¿cómo se llama el senador PS? Que es de oposición ahora. Fidel Espinosa, incluyendo Fidel Espinosa, que hablan de mecanismos. Estoy esperando alguna prueba de este mecanismo, que lo hagan llegar a la fiscalía, por favor, porque en este panel también se ha hablado de mecanismos y yo todavía no veo ninguna prueba del mecanismo. Eso es lo que se tiene que investigar, porque obviamente que hay un punto clave que tiene que ver, por ejemplo, con por qué se toman las decisiones que se han planteado donde se tomaron. Eso es lo que no queda claro. Eso es lo que no aclara el ministro Marcel, por ejemplo, en su entrevista. Y eso es lo que no se sabía tiene que el además término investigar. mecanismo. A mí me parece que eso es lo que se tiene que investigar. Quizá el ¿Por término qué se formato toman decisiones de esa índole? ¿Y por qué además están aflorando en base a esos efectos estos casos? Porque no es que sea solo Democracia Viva, están apareciendo más casos. Y obviamente el gobierno es consciente de la situación, la oposición probablemente también, y lo que tiene que ocurrir para la ciudadanía, para la opinión pública, es que eso se aclare. Sí, solo aclarar que los demás casos que se dicen aquí al voleo, el 95% según la Contraloría tenían que ver con gobiernos regionales, en particular con un gobierno regional que no tiene que ver con la administración que lidera el presidente Boric. Yo no estoy diciendo que esto no sea un problema, solo estoy diciendo que la administración no tenga gente y que la administración de los gobiernos regionales no tiene que ver nada con el ministro Jackson, con la directora del presupuesto. Pero aquí tampoco hay que caer en esto no es un tema que saluda solo al gobierno. Acá se ha hablado y acá quedó muy claro y se ha mencionado, incluso no de mi parte, de que acá hay un partido que tiene una predominancia en estos casos. Y eso, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, involucra a gobiernos regionales y a ciertos militantes. Ahora, la pregunta es, ¿solo es ese partido? Que es súper entretenido cuando dicen ciertos militantes, pero ¿qué militante RD existe en el gobierno regional de Los Lagos? Entiendo que ninguno. No, pero tú tienes que... No, cuando tú dices, no, esto se da en solo casos de gobiernos regionales... No dije solo casos, dije el 95%, que es lo que dijo la Contraloría General de la República en un dictamen emitido. Está bien, y por lo tanto tiene que investigarse igual. O sea, acá el problema es que cuando uno pretende hacer la distinción entre el gobierno y los gobiernos regionales, obviando que en el fondo los partidos políticos operan en todos los niveles, yo creo que es una pretensión muy engañosa, porque al final los partidos políticos están
con los pies en el gobierno, en el Congreso, en los gobiernos regionales, en distintas instancias. Y en cualquier instancia se les tiene que exigir probidad. Sí, me parece impresionante e irresponsable hablar de los partidos políticos. Hablemos de partidos políticos, hablemos de Revolución Democrática, que militantes de ese partido se mandaron un cagazo histórico, corruptos en Antofagasta. El ex Seremi y Daniel Andrade son corruptos. Ok, hablemos de otros partidos políticos. Entiendo que el gobernador de Los Lagos renunció a la democracia cristiana, ¿no? Aquí hablar de los partidos políticos como los responsables, ojo con eso. No existen partidos, hay que cuidar la democracia, no existen democracias sin partidos políticos. Ojo con las acusaciones al voleo, porque a las acusaciones al voleo sirven para el aplauso. Seguramente en el chat de YouTube o de Twitch están aplaudiendo estas acusaciones al voleo de partidos políticos a lo que caiga, y está súper bien, pero hay que ser respetuoso y responsable con el micrófono que tenemos aquí al frente. Mira, hay un punto, fíjate, ahí hablando del respeto, que muy bien el señor Herrera ha mencionado. No, fíjate que yo creo, viendo ahora lo que pasó con la doctora Cordero, diputada Cordero, que también es bastante lenguaraz. Yo creo, fíjate, que si hay algo que vamos a aprender de este caso, es justamente a cuidar lo que se dice. Yo creo que a Jackson no hay nada que le han cobrado más que esa altura moral que tenía él, esa excepcionalidad moral. La doctora Cordero, como siempre ha dicho, muchas cabezas de pescado, y en este caso se mandó nada de cortés con la señora Campillay, la senadora. Pero de verdad yo creo que es verdad, yo en eso coincido con Danilo, el hecho de que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, hay que cuidar los partidos políticos, porque estamos realmente en una debacle de partidos políticos. Es cosa de ver RN, que está en una elección que el PPD, que no sacó ningún consejero en el Consejo Constitucional. Hay un deterioro, la UDI está buscando su norte nuevamente. Entonces, es verdad que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, y yo creo que en la política, después de todo esto, lo que está pasando, yo creo que la gente va a cuidar sus palabras y su altura moral o su superioridad moral. Yo creo que ya no vamos, espero, no escuchemos ese tipo de frases tan acaloradas que da. Quiero cerrar con, vamos, obviamente está lejos de clarificarse, tenemos un minuto más de radio, y me gustaría saber, después de todo, ¿cómo se pueden evitar estos problemas? ¿Hay alguna propuesta, Jorge? ¿Algo que tú veas desde la FPP que sea la forma de poder terminar con estos enredos? ¿O nos quedamos con el escenario actual? A ver, a mí me parece que siempre el tema de cómo están puestos los incentivos, los marcos de la legislación, eso es lo que en el fondo va a frenar apetitos de distintos actores, porque acá no hay que pensar que los actores políticos son como una especie de eunuco económico que no tienen intereses. Hay intereses, hay actores que eventualmente van a tratar de aprovechar el terreno, y por lo tanto el marco institucional es muy importante para evitar esto y para evitar incentivos, para evitar sobre todo la discrecionalidad. Por ejemplo, cuando se trata de entregar recursos, la discrecionalidad también en términos de un funcionario que tenga mucha discrecionalidad sobre la toma de decisiones, que obviamente también genera incentivos, cómo eso también incide en los grupos privados que también tratan de incidir. Entonces, todo es un tema de regulación. Yo creo que poner la fe en que van a llegar unos sacrosantos a gobernar y que van a estar totalmente liberados de eso es una ilusión que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Entonces, lo único clave acá es un buen diseño institucional que impida que aquellos que eventualmente se tientan con, ya sea el poder, con el dinero o lo que sea, puedan actuar y se han frenado rápidamente. 8:57. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, que estén bien. Danilo Herrera. No alcanzamos a hablar del Consejo Constitucional. Mañana te sacaste ticket para pero mañana. No. Para pasado mañana. No, pero, es que están pasando muchas cosas. @Danilo Herrera D. Pueden seguir ahí todo lo que pasa en el Consejo Constitucional. Oye, y el señor Juan Neo Montalva, que ha estado con nosotros y que usted puede seguir en Más Política del Mostrador los días sábados. Muchas gracias, sí. Así es. Más Política todos los sábados. Ustedes inscríbanse y van a acceder a ese material de lujo. Estamos suscritos. Sigan a continuación con Clave Morse en la 92.9. Cuídense mucho. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao.